Muy buenos días, nosotros somos estudiantes de Educación Física, Recreación y Deporte que actualmente estamos cursando el diplomado en docencia universitaria. Hoy nos encontramos con el profesor Camilo, un profesor que enseña en las áreas de la facultad. Antes de iniciar con las preguntas para el docente, quisiera comenzar dando un aporte de lo que hoy en día se conoce como evaluación y qué aporte tiene esta frente a los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación. Sabemos que la evaluación se da en diferentes ciclos de la educación a nivel nacional y es una herramienta utilizada dentro de las diferentes planeaciones o propuestas para medir el alcance del objetivo, que debería ser lógicamente el conocimiento y la retención de información para utilizarla en un contexto determinado. Nosotros sabemos que estamos trabajando y estamos educándonos para llevarlo a un contexto determinado, para llegar a trabajar, ¿cierto? Y a ejercer laboralmente, creando realmente un proceso de enseñanza y aprendizaje para el educando. Pero esta herramienta realmente sí está contribuyendo al desarrollo integral del educando, realmente está cumpliendo con su función dentro de la educación. Y voy a terminar siendo muy crítico y preguntándonos si es una herramienta de formación pedagógica o de represión al estudiante. Ya después de esta breve introducción daré paso a mis compañeros, los cuales van a hacer las preguntas correspondientes al docente. No educamos como antes, ¿por qué se evalúa como antes? Bueno, porque ahí el tema es cuál es el propósito de la educación. O sea, se han modificado los contextos escolares, se han modificado como las circunstancias que determinan el proceso educativo, pero la orientación sigue siendo la misma. Entonces, ¿cuál es la intención con la que se educa? Definitivamente que el estudiante se pueda incorporar a un mercado laboral. En ese sentido, más allá de que los procesos se modifiquen, nos interesa es determinar si el estudiante cuenta con las competencias necesarias para esa vinculación de la que estoy hablando. Y ahí necesariamente hay que mirar el resultado. Por eso se sigue evaluando en términos de competencias y en términos de resultados cognitivos. Es básicamente esa la respuesta que les puedo dar. Profe, ¿evaluar también es una forma de enseñar? Debería ser así. Lo que normalmente sucede es que la evaluación es el punto culminativo del proceso y es en donde se revisa si todos los aprendizajes propuestos se alcanzaron por parte del estudiante, pero en realidad la evaluación debería ser un momento más dentro de ese proceso. Es decir, debería ser un momento no en donde el estudiante se frustra, donde el estudiante dice no aprendí nada o aprendí, sino que debería ser un momento más de, de enseñanza. Es decir, la evaluación debería estar propuesta de tal manera que el estudiante en ese proceso siga aprendiendo nuevos elementos, pero también se ponga como en ese momento de autoevaluación para saber si lo que logró adquirir durante el proceso que dirigió el profesor, pues le sirve para ese nuevo momento de aprendizaje, pero no debería desvincularse. O sea que efectivamente se puede y no solo se puede, se debe, la evaluación debe ser un momento de enseñanza. ¿Una misma actividad puede servir para enseñar y evaluar a la vez? Claro, por supuesto, o sea, de hecho es en las actividades en donde uno más reconoce si el estudiante está, está interiorizando esos aprendizajes que uno ha intentado dejar en la relación estudiante-profesor. Por ejemplo, uno se va a la definición de qué es una competencia. Encuentra por parte del ministerio que la competencia es saber hacer en contexto. Es decir, que el estudiante es consciente de lo que hace, sabe cómo lo hace, pero además es capaz de aplicar eso que hace en contextos diferentes a los que lo aprendió. ¿Sí? Entonces, claro, las evaluaciones son estímulos que ya están determinados y necesariamente no dejan ver si el estudiante logró ser competente. ¿Sí? Volviendo a la definición de competencia, lo más importante de la competencia es que el estudiante sea capaz de aplicarlo en actividades diferentes a las cuales lo aprendió. Entonces, cuando usted plantea una actividad de pronto un poco espontánea para que el estudiante problematice y lo tome como hagan de cuenta, un taller, pues es ahí en ese espacio en donde usted definitivamente puede identificar si el estudiante hace uso de eso que usted ha tratado de enseñar y cuando lo hace de manera casi que inconsciente o espontánea mejor, pues definitivamente ahí se está evaluando.
usted está dándose cuenta de si ha sido, entre comillas, exitoso ese proceso. Profe, ¿la evaluación sumativa no contribuye para el aprendizaje del estudiante? Pues yo creo que uno no puede caer en el error de satanizar formas de evaluación. Yo creo que el proceso se debe dirigir desde muchos frentes. Yo creo que la evaluación sumativa de todas maneras siempre va a ser un referente para, pues como para reconocer ciertos elementos y como que para que el estudiante también lleve como un seguimiento de lo que está haciendo, que seguramente no es la mejor evaluación y que no garantiza un aprendizaje significativo, pues eso ya es otro cuento. Pero pues la evaluación sumativa siempre va a ser ahí un referente para que el profesor sea capaz de sobre todo de ser organizado, porque es que uno de los elementos más problemáticos del profesor es el tema de la sistematización. En la medida en que el profesor es muy sistemático, puede ser mucho más organizado dirigiendo ese proceso de aprendizaje. Entonces, teniéndolo ahí como referente, puede sumar a ya la otra evaluación que es formativa, cualitativa y que expresa de mejor manera procedimientos que aseguran un aprendizaje significativo. Profe, a partir de su experiencia, mencione un ejemplo de evaluación innovadora y la siguiente tiene, como por decir, referencia también, como las evaluaciones que plantea a sus estudiantes. ¿Cómo son las evaluaciones que plantea a sus estudiantes? Bueno, yo trato de alejarme de la evaluación sumativa porque reconozco que generan un temor e incluso fisiológicamente el temor en el proceso de aprendizaje tiene una explicación y deja ver como las implicaciones negativas que tiene en ese proceso dentro del sistema límbico, pero lo que yo trato de hacer es que el estudiante sea partícipe de la construcción de la evaluación. Entonces muchas veces lo que he hecho es que se reúnen por grupos en el momento del parcial y los estudiantes son los que diseñan un parcial para otro grupo. Entonces hay un intercambio de parciales que ellos mismos diseñan y la respuesta ya se da también de manera grupal y pues de esa manera trato de pues también de como reconocer esa competencia para interrogar y además porque a veces es mucho más difícil crear una pregunta que incluso dar una respuesta. Yo creo que hay que tener como manejo del tema para poder hacer una pregunta sobre un tema específico. Entonces, eso es lo que más o menos he hecho en algunos momentos. Bueno, profe, para terminar, la última pregunta es, ¿qué es lo más importante? Profe, como última pregunta, ¿qué es lo más importante para transformar las evaluaciones? Lo más, o sea, yo siempre lo he dicho y es que lo más importante para transformar la evaluación es saber qué es el aprendizaje. Y yo creo que ese es el principio que nosotros como profesores todos los días tratamos de enseñar, pero lastimosamente pocos entendemos lo que es el aprendizaje. Y reconocer lo que es el aprendizaje implica hacer un reconocimiento fisiológico. Hace un momento mencionaba el sistema límbico, y el sistema límbico como que nos da dos áreas específicas del cerebro que son la amígdala y el hipocampo. Y entonces uno empieza a identificar que la amígdala tiene una función inhibitoria y cuando el estudiante siente o cuando el estudiante tiene sensaciones de temor, que es lo que normalmente provoca el sistema de evaluaciones que nos rige en este momento, anula el funcionamiento del sistema nervioso central y no deja que el estudiante responda de buena manera porque genera como una sensación traumática en el estudiante. Cuando la amígdala se estimula, el campo, valga la redundancia, el campo del hipocampo se reduce. ¿Y dónde se almacena la información? En el hipocampo. Ahí se da todo el almacenamiento de la memoria de corto plazo y de la memoria a largo plazo. Entonces, cuando el sistema de evaluación se da de una manera temeraria, se está bloqueando la posibilidad de que el estudiante almacene información y el aprendizaje está determinado por el almacenamiento de información. Ahora, ¿cómo se almacena la información en la memoria de corto plazo y en la memoria de largo plazo? Tiene que ver con las emociones de alta intensidad. Entonces,
el aprendizaje está determinado por la emoción, por eso se da en el sistema límbico, que también se le denomina el cerebro emocional. Entonces, si yo ya entiendo más o menos eso, sé que la evaluación, ligándola al proceso de enseñanza, tiene que ser de una manera que no genere temor en el estudiante, sino que debe generar es un desenvolvimiento y más un reto para que la emoción sea positiva y sea de alta intensidad y se almacene en la memoria de largo plazo. Entonces yo creo que para transformar el sistema de evaluación, lo primero que tiene que hacer el profesor es entender que el aprendizaje está determinado por la emoción, y en la medida en que la emoción sea negativa, pues el aprendizaje no va a ser real, simplemente el estudiante va a responder en el momento, pero no me asegura que quede almacenado en la memoria a largo plazo, y por ende el aprendizaje no sea significativo. Por eso los estudiantes fácilmente pasan parciales, pero lejos de estar preparados para manejar esa información en otros contextos. Lo olvidan, al siguiente semestre ya no recuerdan qué fue lo que vieron. Bueno, profe, muchas gracias por la entrevista y ya finalizamos con esta última pregunta.